Bien, apaguen su micrófono, por favor. Vamos a iniciar con el tema de la sociedad. Y vean, este tema es muy bonito porque aquí sí necesito que sean participativos, que pongan atención, que estén con el hilo en lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque de repente le voy a preguntar a alguna persona de las que me aparezcan conectadas acerca de algún tema que vamos a poner a discusión, de alguna noticia que nos parezca relevante en la sociedad, dentro de la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Bien, entonces, el hombre y la sociedad. La clave para entender la sociedad la dio hace más de 2000 años Aristóteles, al afirmar que el hombre es un animal social. El hombre no solamente no puede vivir y desarrollarse al margen de la sociedad, sino que alcanzó su condición humana en el proceso evolutivo, en virtud de la convivencia con sus semejantes. Lo que caracteriza al hombre y lo distingue de las demás especies de su capacidad para pensar a base de conceptos generales y abstractos. La sociabilidad, la racionalidad y la libertad constituyen la esencia de la condición humana. Pregunta de examen, en alguna de las variantes que les pueda tocar. ¿Qué constituye la esencia de la condición humana? La sociabilidad, la racionalidad y la libertad. Entonces eso, por favor, tomarlo en cuenta. Vamos a hablar un poco del concepto de la sociedad. Acá les coloqué un concepto que nos dan en alguno de los libros que estamos utilizando y consideran a la sociedad como un sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad estructurada en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros. Algunas de las características de sociedad. Las personas de una sociedad constituyen una unidad demográfica, es decir, pueden considerarse como una población total. La sociedad existe dentro de una zona geográfica común. La sociedad está constituida por grandes grupos que se diferencian entre sí por su función social. La sociedad se compone de grupos de personas que tienen una cultura semejante. La sociedad debe poderse reconocer como una unidad que funciona en todas partes. Esas son algunas de las características que encontramos en el concepto de sociedad. La estructura de la sociedad o estructura social. Se entiende el orden u organización por la cual los miembros de una sociedad ocupan en ella un lugar especial y propio en el que actúan con vistas a un fin común. Una estructura social, por lo tanto, se refleja en una población organizada de manera específica. La estructura supone una especie de red que se construye mediante las relaciones sociales y donde entran en juego el lenguaje, la cultura, los valores y otros factores que constituyen la identidad del grupo y de sus integrantes. Una estructura social supone que existan elementos constitutivos que formen una unidad y que permanezcan en el tiempo, garantizando una estabilidad. En una sociedad, en definitiva, hay un orden de sus elementos que se mantiene pese al paso del tiempo. Aunque aquí hay que considerar que también una sociedad puede evolucionar, ¿verdad? Pero también van a haber características que van a marcar a una sociedad. Por ejemplo, algo que distingue mucho a nuestra sociedad guatemalteca es la cultura
que se vive dentro de nosotros. Muchas personas evolucionan, pero se sigue manteniendo esa característica, ¿verdad? Dicho todo esto, el estudio de la estructura social puede advertir diferentes matices o tendencias en cada comunidad, que la caracteriza y permite entender de qué forma se organiza, cuáles son sus principales necesidades y también su potencial. Bien, podemos diferenciar 4 tipos de estructura social, dependiendo del aspecto que domine más dentro de ella. Está la economía, la familia, la religión y la política. Dentro de economía, en una sociedad para la cual la economía es el aspecto fundamental, las personas que se dedican a los negocios, tanto en el ámbito de la manufactura como en el de la distribución, gozan de una posición de gran importancia en la escala social. El comportamiento de los individuos de una comunidad de este tipo se ven influenciados de manera considerable ante los valores materiales y comerciales. La familia. Aquí nos encontramos con una forma de entender la estructura social muy diferente, que se centra en los vínculos sanguíneos y el respeto por las generaciones precedentes. En una sociedad de estas características, el estatus no se mide por el dinero ni por la influencia en la industria, sino por cuestiones relacionadas con la moral y la ascendencia. La religión. Si bien esta clase de estructura social ya no es tan común como en el pasado, sigue existiendo en varios países. Se trata de aquella en la cual las cuestiones sobrenaturales recogidas y explicadas por medio de una religión determinada son el punto central de su organización. La política. Un sistema de este tipo se denomina totalitario y se caracteriza por la intervención directa del Estado en la creación de reglas para controlar a todos los grupos e instituciones. Ahora vamos a hablar un poco de las funciones generales de la sociedad. Son 4. La primera es que reúne a las personas en el tiempo y en el espacio, haciendo posibles las relaciones humanas. Proporciona medios sistemáticos y adecuados de comunicación entre ellas, de modo que puedan entenderse. Desarrolla y conserva pautas comunes de comportamiento que los miembros de la sociedad comparten y practican. Proporciona un sistema de estratificación de estatus y clases, de modo que cada individuo tenga una posición relativamente estable y reconocible en la estructura social. Si yo les dijera cómo identificarían a ustedes o que me dieran alguna función a grandes rasgos general, ¿de qué características observan ustedes en la sociedad guatemalteca? En una sola palabra, ¿cuál me podrían decir? ¿Creen que nos caracterizamos por ser una así? Por el dinero y por la familia. Luisa Fernanda. Yo consideraría que la sociedad guatemalteca es muy activa, licenciada, sobre todo cuando estamos en situaciones como la que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Porque si se da cuenta, la gente anda viendo pues cómo generar dinero, ¿verdad? Y aquí influye el aspecto económico, igual familiar, porque por ejemplo, sin trabajo, y el otro va a repartir. Entonces, nuestra sociedad. Amy, que fue tu teléfono, tu micrófono. Gracias, Luisa. ¿Alguien más había pedido la palabra? Licenciada. Sí, César. Yo consideraría que veo a la sociedad guatemalteca, en una palabra, conservadora todavía. Sí, la identificaría también así. ¿Alguien más? Multicultural, dice Helen Michelle también, muy bien.
Buenas noches, licenciada. Saraí. Permítame, primero Saraí, luego terminamos con Eric. Yo considero que los guatemaltecos somos muy solidarios también. Eso es algo que nos caracteriza. Muy bien, gracias. Eric. Buenas noches, licenciada. Y yo creo que somos un país, bueno, yo creo que hay de dos clases, licenciada, porque mucha gente en esta época se dedicó a hacer, ¿cómo le dijera yo? A improvisar algo para generar ingresos, pero mucha gente se dedicó solo a pedir también, ¿verdad? Entonces, pero creo que hay más gente que innovó e hizo dinero, ¿verdad? De alguna forma, aunque sea poco, para llevar el sustento a su casa, pero generó ingresos, ¿verdad? Gracias, licenciada. Gracias, Eric. Bien. Muchas de las características que mencionan ustedes, también concuerdo en la opinión de que es conservadora, que es activa, que es solidaria y muchas otras que la caracterizan, ¿verdad? Y lo que quiero llegar, o al punto que quiero llegar con esta pregunta, es para que veamos que muchas sociedades tienen muchas cosas en común, pero también tienen muchas cosas diferentes, ¿verdad? No todas se caracterizan por darse a conocer por su economía, o por darse a conocer por la familia, o por ser conservadoras, o por ser más liberales. Entonces, todas tienen muchas cosas en común, funciones que son genéricas, pero también tienen otras funciones que son específicas en cada sociedad, ¿verdad? Entonces, ustedes más que todo me trataron de indicar algunas características más específicas, porque estamos identificando a la sociedad guatemalteca, ¿verdad? No a cualquier sociedad. Entonces, dentro de las funciones específicas de una sociedad debemos tomar en cuenta los siguientes puntos. En sus variados grupos económicos, la sociedad produce y distribuye los bienes y servicios. La administración política y los diversos grupos cívicos satisfacen las necesidades de orden y seguridad externa que sienten los hombres. Las diversas formas de religiones atienden socialmente las necesidades religiosas y espirituales. Las asociaciones, existen grupos sociales y disposiciones sistemáticas que están destinadas al descanso y diversiones. Por ejemplo, dentro de la religión, pues en Guatemala existen muchas religiones que se profesan, la católica, la evangélica, también existen los testigos de Jehová, los mormones, que son la mayoría y que he visto yo que resaltan, ¿verdad? En Latinoamérica más que todo, pero vemos en otras sociedades orientales donde se da pues el budismo y otro tipo de religiones. Entonces también eso es alguna característica específica de un tipo de sociedad, ¿verdad? Bien, la clasificación de las sociedades. Acá vamos a clasificar las sociedades de conformidad a los grupos. Voy a conectar mi computadora. Bien, como les decía, existe la sociedad dominada por la economía. Y esta es una sociedad en la que el hombre de negocios y el fabricante gozan de un alto estatus social. Los valores comerciales y materiales ejercen gran influjo en el comportamiento de las personas. ¿Alguien me puede decir alguna sociedad que se conozca porque es dominada por la economía, que sobresalga la economía sobre todo? Buenas tardes, licenciada. Sí, Sergio, díganos. Estados Unidos pudiera ser la más capitalista y la catalogada como una sociedad capitalista donde la economía es la base
sociedad. Es correcto. También aquí Guadalupe López nos había puesto también que es Estados Unidos. Amán Mejía dice China también. Sí, creo que Estados Unidos se conoce porque lo más importante para ellos es la economía, ¿verdad? El capital, el dinero. Y no sé si ustedes, me imagino que sí se enteraron de una noticia que se hizo bastante viral, en la que un gobernador del estado de Texas, en Estados Unidos, dijo que no estaba de acuerdo con las disposiciones que había dado el presidente en ese entonces, porque pues la economía era algo fundamental más que la propia vida de las personas en este estado, me imagino yo, y que se tenían que morir los que se tenían que morir y que los tenían que vivir los que tenían que vivir y que los ancianos pues ya habían vivido bastante y que debían sacrificarse para que no decayera la economía en este estado, ¿verdad? Entonces sí considero que Estados Unidos es una sociedad dominada por la economía. La sociedad dominada por la familia es aquella en la que hay estrechos vínculos de parentesco y se tiene en gran honor a los mayores, ancianos o difuntos, y en la que el estatus social se mide más por el criterio de ascendencia que por cualquier otra norma de estatus. ¿Qué sociedad podríamos mencionar aquí? La sociedad japonesa antigua, licenciada. También gracias, Ángel. Gracias, Jamie. O Doris, no sé quién de las dos fue que habló. Yo creo que también podría incluirse mucho México. He visto algunas situaciones en donde México es una sociedad bastante dominada por la religión. No, estamos hablando de la familia, no de la religión, Jamie. Sí, perdón, de la familia. He visto casos, como le mencionaba, en donde la familia para ellos es lo más fundamental. Incluso en artistas, cuando hay cosas donde hay infidelidades y situaciones así, se van más por darle prioridad a la familia. Bien, yo no consideraría... Gracias, Jamie. Ya puede apagar su micrófono. ¿Alguien más? ¿Alguien considera, están de acuerdo con Jamie que México podría considerarse que es dominada por la familia? No solo en México, en ciertos países de Centroamérica, si nos damos cuenta en Guatemala, pues lo que predomina es la familia. Muchos de nosotros lo primero que ve es la familia, y en todas las situaciones de la vida, pues primero va la familia. Gracias, Catherine. Buenas tardes. Yo no consideraría... Sí, Ronnie. Perdón, buenas tardes. ¿Podríamos hablar de algunas familias aristócratas de Europa, por ejemplo, rey de Inglaterra, el rey de Francia, que han sido dominadas por la mayor parte por los reyes, ¿verdad? Por décadas ha sido la familia la que se ha heredado la autoridad, hasta ahora que existe el Senado y existe también el Parlamento, pero históricamente ha habido una familia que ha estado heredando el trono. No sé si podríamos irnos por esa parte, licenciada. Gracias. Gracias, Ronnie. Sí, ese es el punto al que yo quería que llegaran. Fíjense que... Sí, Sergio. Yo quería expresar también en esa línea, no tanto, para no ir tan lejos, pensando en los 12 cantones del área de Totonicapán, donde es el Consejo de Ancianos quien rige las normas de la sociedad en las áreas donde hay mucha gente indígena y que aún se toma a la familia como algo importante, ¿verdad? Gracias. Así es, gracias, Sergio. Exacto, esos eran los dos ejemplos. Sí, Fernando. En esto podría entrar también lo que son los musulmanes, ya que ellos están dominados por las familias. En este caso, si alguna mujer se quiere casar, pues el padre es quien escoge al que va a ser el esposo conviviente.
porque son dominados ahí, pues están poniendo un dominio sobre una persona y otra. Yo estoy de acuerdo con Fernando, ya que en estos países árabes como Arabia Saudita, pues recordemos que el Islam permite la poligamia. Además de que la sucesión hereditaria tiene mucho peso, ¿verdad? En los príncipes saudíes pues ejercen gran control, ya sea en los ámbitos familiares como también en el ámbito económico, ¿verdad? Y principalmente estos países árabes se sustentan de esa riqueza que reciben en un ámbito familiar. Gracias, Richard. Bien, sí, varios de los ejemplos están bastante bien. Solo le quiero pedir a la persona que tiene el audio ahí, si lo podría quitar, por favor. Bien, como les decía, sí, bastantes de los ejemplos que me dieron son correctos. Por ejemplo, digamos, si a mí me preguntan si yo considero la sociedad en la que me rodeo que es dominada por la familia, yo contestaría que no, porque veo actualmente, digamos, Guatemala, México, Latinoamérica, pues es una sociedad donde existe mucho también el abandono de la niñez, ¿verdad? Entonces, no es como algo sagrado, como por ejemplo donde nos decía Richard y Fernando, ¿verdad? En cuanto a los musulmanes, que ellos eligen pues a su hija qué clase de familia, en primer lugar que tenga dinero, no sé cuáles serán las características que ellos observan para entregar a su hija en matrimonio, ¿verdad? Y también, como decía Sergio, en las sociedades mayas se ve muchísimo que la familia es bastante importante, porque también vemos que los ancianos son bastante importantes dentro de la misma, ¿verdad? Igual Ronnie nos mencionaba también el ejemplo de la familia real, y es bastante importante, y también es dominada por la familia, porque recuerden ustedes que, no sé si alguien de ustedes ha visto esta serie en Netflix de la familia real de la reina Isabel. Se la recomiendo, es algo, pues es para aprender y algo en lo que pueden invertir su tiempo. Y pues ahí nos enseñan muchas cosas de cómo es la presión para cuando el príncipe se casa, ¿verdad? La presión que le imponen para que tenga un heredero lo antes posible, que tenía que ser, por supuesto, varón, ¿verdad? Antes, en ese tiempo, se daba todas estas cuestiones. Entonces, varios de los ejemplos que me dieron están bien, y qué bueno que estén entendiendo más o menos por dónde va la cosa, ¿verdad? Ahora, pues, alguna sociedad dominada por la religión, ya conocemos bastantes, ¿verdad? Es aquella en la que el punto central reside en lo sobrenatural, en la relación entre Dios o los dioses y el hombre, en la que todos los otros grandes grupos se subordinan al religioso. Aquí, pues, podemos poner de ejemplo el Islam, también podría ser, creo yo, más como ejemplo, porque en Guatemala, pues en la sociedad guatemalteca hay diversidad de religiones, o sea, puede ser católico sin que nadie lo vaya a matar por ser católico, puede ser cristiano sin que alguien lo vaya a matar por ser cristiano, puede ser testigo de Jehová, puede ser ateo, puede ser este grupo del 666, que nadie le va a decir nada, ¿verdad? No como en esta cuestión del Islam, que ahí sí existe algún problema si usted es cristiano, ¿verdad? Entonces, más que todo, consideraría la sociedad musulmana. Son los que profesan la religión del Islam, que es una religión monoteísta, y creo yo que más que eso podemos poner ahí ese ejemplo. Ahora, el sistema dominado por la política, el Estado interviene directamente en la reglamentación de todos los demás grupos o instituciones. Pues acá podemos encontrar que ya en la actualidad en la que nos encontramos, pues muchísimas sociedades son políticas, ¿verdad? Y se rigen a través de la política, que va también de la mano con muchas otras cuestiones del Estado, ¿verdad? Bien, la organización social. Licenciada, perdón, una consulta. ¿Sí? Puede, viendo lo que usted puso anteriormente, ¿puede una sociedad cubrir dos o más de los ejemplos que usted dio? Porque le pongo, por ejemplo, Estados Unidos, cuando los niños nacen,
o son republicanos o son demócratas, y muchas veces la familia, desde que nace el hijo, como el padre republicano, él tiene que ser republicano e influye mucho ese ambiente político que se da en Estados Unidos. Aparte de ser una sociedad manejada por la economía, es una sociedad manejada también por la política, ¿verdad? Gracias, licenciado. Gracias, Sergio. Sí, pues claro que se pueden dar varias características en una sociedad, ¿verdad? Recordemos que antes estábamos hablando que las sociedades estaban más marcadas, ¿verdad? Pero ahora contamos con diversidad de características dentro de nuestra sociedad, y como lo mencionaba una compañerita anteriormente en el chat, Guatemala es una sociedad multicultural, ¿verdad? O sea, aquí somos el país ecléctico, que tenemos de todo un poco, ¿verdad? Entonces sí se pueden dar varias características en una sociedad. Ahora, la organización social. Las partes que componen la sociedad, como lo sabemos, somos todos nosotros, los individuos que formamos parte de esta, ¿verdad? El término individuo se deriva de indiviso, que significa que no puede ya descomponerse en otras partes, pero en la sociedad se trata de individuos relacionados entre sí. Esta relación es la que distingue a una sociedad de una muchedumbre. Vivir en sociedad significa convivir con los otros miembros del grupo, entre ellos una relación, ya sea entre individuos, entre cada uno y el grupo, o entre distintos grupos. Para que estas relaciones puedan entablarse, para que la conducta de cada quien se acople a la conducta de otros, es necesario que exista coordinación en el comportamiento de cada uno hacia los demás y de los demás hacia él, lo cual exige que adopten una conducta determinada. Se trata, por ende, de una conducta regulada, de una conducta que sigue una regla o norma, y ello supone lógicamente la existencia de esa pauta, regla o norma de aplicación general. Y hablando un poco de la organización social, no sé si nos va a dar tiempo de que pasemos al siguiente punto de formas de organización social, pero sí quiero que en este tema de la organización social y que analicemos este pequeño concepto que yo les acabo de poner acá, porque espero que ustedes hayan visto dos noticias de las que yo estoy impactada hasta el día de hoy, de lo que vivimos en nuestra sociedad guatemalteca. Dice que de que una organización social es que significa que podamos convivir entre sí, ¿verdad? Siguiendo normas, siguiendo reglas, y que aprendamos de la conducta del otro para adoptar una conducta determinada, ¿verdad? Que obviamente esas conductas van a estar siendo reguladas por reglas o normas que van a existir en aplicación general a todas las personas de la sociedad. Y quiero que alguien opine si vio de las dos noticias que les quiero hablar. La primera fue que mataron a una persona en la terminal, que la confundieron con un ladrón, porque supuestamente la persona habían asaltado a X persona en la terminal, y casualmente un tipo, ¿verdad?, había olvidado en el carro su mascarilla, y él iba de compras con su esposa, y pues un par de pasos que había dado, ya iba a la mitad de la cuadra, una cuadra, dijo, híjole, la mascarilla, se regresó a traerla y se regresó corriendo, y lo mataron porque lo confundieron con el ladrón. Esa es la primera. La segunda noticia es que una pareja de dos hombres que vive en San Cristóbal se encontraba paseando a sus perros, y de repente aparece otro perro que se pelea con el perro de estos, y una señora que iba conduciendo un vehículo, lo atropella y le empieza a gritar, ¿verdad?, que es un marica, que es un hueco, que no sé qué, que aquí, que allá. Luego, pues, de haberlo atropellado, esta pareja, la otra persona, no me recuerdo los nombres, lo lleva al hospital porque la muchacha o la señora lo embistió, ¿verdad?, completamente en la calle con el carro. Y van al hospital. Saliendo del hospital, se les atraviesa un BMW y les rompe el vidrio y les empiezan a gritar otra vez de insultos ofensivos, que ya no voy a repetir.
diciéndoles que eran unos aquí, unos allá, y los golpearon, les quebraron el vidrio de los 2 vidrios del vehículo y les pegaron a los 2. Entonces quiero que ustedes me compartan alguna opinión personal sobre qué creen ustedes, qué pensará esta gente que solo actúa sin recordarse que vivimos en una sociedad, que todos tenemos conductas que debemos que comprender, y si en algún momento nos molestan o nos inquietan, existen reglas o normas que se deben de cumplir y debemos de acudir a las vías más expeditas para resolver este tipo de problemas que obviamente van a surgir en una sociedad, porque si está dentro de la familia, hasta dentro del trabajo, dentro de la universidad, pues surgen conflictos con nuestros compañeros, con nuestros familiares, porque obviamente somos seres humanos y también tenemos actitudes pues de enojo, tenemos sentimientos, ¿verdad? Pero también debemos comprender que existen lugares donde se pueden resolver los conflictos sin herir a otra persona, respetando esas normas y esas reglas que debemos de tener para poder convivir sanamente en una sociedad, ¿verdad? Que es lo que se supone que para eso existe. Entonces quisiera la opinión de alguien, de una noticia, una mujer, una chica que participe. Solo los hombres veo yo que están más participativos. Licenciada, disculpe. Sí, Luisa. Mire, yo no he visto las noticias hoy, les soy honesta, pero con respecto a la pareja de gay, como hablábamos, ¿verdad? Que somos una sociedad muy cerrada, muy como que todavía nos ofendemos al ver cosas así de mente abierta, si se puede decir, porque realmente vivimos en una sociedad donde todo está cambiando, pero las mentalidades no todas están cambiando, ¿verdad? Es triste ver cómo se violentan los derechos humanos de las personas como si fueran extraterrestres o como si no pertenecieran a nuestra sociedad, porque tratamos así a las personas y sin pensar que, bueno, más adelante, Dios no lo quiera, puedo tener un hijo y quizá tenga preferencias diferentes o algo así. Entonces prejuzgamos muchas veces a las personas sin conocerlas, y muchas veces estas personas son mejores, ¿verdad? De mejor calidad humana, se puede decir. Y la verdad es que es lamentable escuchar ese tipo de noticias, al igual que con el muchacho que mataron en la terminal, ¿verdad? Es de verdad trágico. Únicamente, licenciada, y gracias. Gracias, Luisa. Bien, ahora la opinión masculina. Jorge, cuéntenos. Sí, yo vi el caso hoy, casualmente en Facebook, de estos señores que eran pareja gay. Realmente me pareció bastante extraño, como que en el lugar ya los tienen bien identificados. Porque, como usted tiene razón, ¿verdad? La primera, que una perra se pelea con sus perros y ahí surge el inconveniente que la señora le tira su carro. Está herido la persona, van para solicitar apoyo médico y luego otro carro se les cruza y los golpea, le rompe los vidrios, etcétera. Y al final hay otro tercer carro que le bajan 3 tipos y también a pegarles, ¿verdad? Con todo. Entonces realmente sí creo que hay un antecedente bastante importante que el MP debe investigar. Creo que la denuncia está desde mayo y no ha procedido mayor cosa, ¿verdad? Porque al parecer la persona que actúa ahí con además pues tiene bastante poder, ¿verdad? Injerencia en la policía. Entonces al final eso entendió el video, y pues en general creo que debemos ser una sociedad bastante tolerante, porque día con día vemos que pues en Guatemala se va viendo un poco más a las personas a mostrarse como realmente son, ¿verdad? Sus preferencias y demás situaciones. Creo que como sociedad debemos de educar a nuestros hijos a respetar, principalmente, aunque no compartamos ningún tipo de actitud de estas preferencias, ¿verdad? Creo que el respeto es muy importante, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más que quiera dar alguna opinión? Sí, licenciada, buenas tardes. Permítanme, primero Richard, luego César, Humberto y luego Sergio. Richard. Gracias, licenciada. Yo quiero dar una opinión que es un poco personal y puede que poco polémica, pero yo estoy de acuerdo con lo que plantearon los compañeros anteriores,
pero también veo que influye mucho la educación familiar, y muchas veces esta educación familiar desde temprana edad conlleva un extremismo religioso. ¿Por qué? Porque se argumenta que, pues, por ejemplo, en mi caso, esta pareja de personas homosexuales, ¿verdad? Y es antibíblico, es contrario a las normas religiosas, y también, pues, se habla frecuentemente incluso de crear legislación que proteja los derechos de las personas. Pero yo no veo incluso necesario la necesidad de crear reformas a nuestros códigos, ¿verdad? En nuestros cuerpos legales, o implementar nuevas normas, porque con una correcta educación que comienza en la familia, podríamos respetar la diversidad sexual de las personas, no solamente la diversidad, sino que por otros conceptos, pues, como ideologías, las personas a diario pues, son agredidas, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, el machismo que predomina en nuestra sociedad, y realmente, pues, en la educación fuera de nuestra familia, la educación primaria, debería ser importante impartir cursos que enseñen la diversidad sexual, ¿verdad? Para poder empezar a formar jóvenes con un criterio de respeto hacia los valores de otras personas. Gracias, licenciada. Gracias, Richard. Lo escuchamos, César. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Comentando lo que usted decía precisamente sobre esta persona que le habían quitado la vida en la terminal, yo realmente considero bastante que, como yo tengo la oportunidad por mi trabajo de estar demasiado tiempo allá, ¿verdad? Y sé realmente cómo es el movimiento, más que todo por la observación que he tenido. Sí, no solo es ese caso realmente, porque yo incluso tuve la oportunidad en algún momento de ver cómo por decirle a estas personas que están organizadas en la terminal, a quienes les llaman los ángeles justicieros, ¿verdad? Quienes prepotentemente siempre andan con el arma exhibiéndola, que es una cuestión que también pues amedrenta la ley, ¿verdad? Esa vez tuve la oportunidad de ver de que una persona que estaba pues en estado de ebriedad estaba de molestar a ciertas personas por decirle puestos y comercios ahí, y para no darle mayor razón, al final lo terminaron matando, ¿verdad? Diciéndole que supuestamente él se había caído o algo así, pero no, realmente se supo bien de todas las personas que ellos fueron los que lo mataron. Y esto me lleva por lo mismo que yo como chico me mantengo mucho por prácticamente centralmente en la terminal donde está todo el mercado. Se ve demasiado eso de que ahí no se puede hacer nada, ¿verdad? Si usted en algún momento pudiera, por decirle así, tener algún inconveniente con vendedores, ahí mismo es donde van ellos a hacer justicia por mano propia, y como dice usted, sin llevarle una vía legal. Y es algo que también creo que ya es, no sé si por decirle algo de costumbre o algo que ya se ve normal, que ellos mismos tomen justicia por mano propia, ¿verdad? Sería todo. Gracias, César. Sergio. Buenas tardes, licenciada. Primero que todo, quiero hacer una aclaración. Yo soy una persona de pensamiento religioso, pero realmente uno de los graves problemas que nosotros tenemos como sociedad es de que muchas religiones han crecido desordenadamente y han servido para meter dentro de las personas, como se menciona ahí, el pensamiento fantástico, digámoslo de esta forma, y misterioso, donde incluso, como mencionaba Karl Marx, sí, yo creo que fue Marx el que dijo de que la religión es el opio de los pueblos, porque no dejaba pensar a las personas. Entonces, ese es el grave problema, cuando una religión se vuelve una situación donde no deja pensar a la gente. Yo tuve el caso en mi colonia que se vinieron a vivir era una pareja de homosexuales, ¿verdad? Y se les empezó desde la colonia, las mismas personas de la misma colonia, la gente ya grande, empezaron a solicitar y a pedir que se les prohibiera el que vivieran aquí en la colonia, porque estaban alquilando, y que se hicieran cartas para solicitar de que se les quitara el alquiler de la casa, porque era un mal ejemplo para sus hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra, como le digo muchas veces, el pensamiento fanático religioso que se puede dar en cualquier religión.
Ahora, con el caso de lo que mencionaba de la terminal, hay una noticia muy antigua que también tiene más o menos esa misma repercusión. No sé si se recuerdan del caso de los turistas chinos, que uno fue asesinado porque le estaba tomando fotos a un niño y que se corrió la bola dentro de las personas de que estos venían a tomarle fotos para después robarse a los niños, y entonces mataron a esta persona asiática, no recuerdo de qué país exactamente era, y es parte de lo que nos sucede a nosotros. El grave problema es de que en nuestra sociedad la justicia no cumple con ser pronta y ser cumplida, en el sentido de que como no hay un nivel de aplicación rápida y correcta, hace que la gente tenga que tomarse la propia justicia por su propia mano. Y ese es los desórdenes que se dan en nuestro país. Hubo un extranjero que vino a Guatemala e hizo un reporte que se llamaba Guatemala, ciudad perfecta para cometer un crimen. Y ese reporte específico que lo hizo para una ONG internacional fue lo que sirvió de base para nombrar a Guatemala como un estado fallido. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Sergio, y a todos por sus opiniones. También Marta Alejandra Ventura nos escribe su opinión en el chat para que todos lo puedan leer. Y sí, me identifico mucho con todas las opiniones, y recordemos que como nos puso Marta aquí, ¿verdad? Todos tenemos derecho a opinar. Sin embargo, pues nosotros como abogados, o ustedes como abogados que van a hacer, tienen que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con las opiniones. Porque qué triste es escuchar, por ejemplo, a un estudiante ya de, digamos ustedes, que ya van en el cuarto semestre, que venga y diga, por ejemplo, deberían de matar a todos los de la cárcel porque que Dios nos perdone, pero que los maten. Pues muchas veces, o que se mueran, muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos y olvidamos, ¿verdad?, ese carácter que debemos de tener como personas profesionales. Y nosotros no somos pues nadie para venir en primer lugar, como seres humanos, no somos nadie para venir a decirle a quién tiene derecho a vivir o a morir, independientemente de la religión que cada uno de ustedes profesan. En mi caso, ¿verdad?, yo soy cristiana, evangélica, yo no soy perfecta para nada, tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas de mi religión, tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas de nuestra sociedad, pero sin embargo, ante todo el respeto, ¿verdad? Como dijo Sergio, como religiosos nosotros no tenemos, porque yo soy cristiana, venir a insultar a alguien y decirle, mira, te vas a ir al infierno, para nada. Y en segundo lugar, como persona profesional, no me corresponde a mí venir y decir, estuvo bueno por dejarme llevar por mis sentimientos religiosos, estuvo bueno que lo atropellaran. Para nada, o sea, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Y si en algún caso yo leí algunos comentarios donde mencionaban quizás estas personas le hicieron algo a la señora, o no sé, algunos comentarios como tratando de defender la conducta de ella, pero fíjense que nada puede defender esa conducta porque, o sea, le dejó ir un carro encima, no fue como que le tirara la mano, que también hubiese sido una falta contra las personas, fue el carro. Ella pudo haber matado a este hombre, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes, nosotros, si a ella le hicieron algo, si por algo ella tenía rabia contra ellos, ella debió acudir, ya sea alguna cuestión de arbitraje para resolver algún conflicto, o poner la denuncia donde corresponde, en la policía, en el Ministerio Público, ¿verdad?, para que esto se ventilara dentro de la vía legal. Es cierto que vivimos en una sociedad bastante complicada, como mencionaba Sergio, donde pues hasta nos consideran internacionalmente como una sociedad en la que se puede cometer el crimen perfecto, como Barreda, ¿verdad?, que nunca encontraron a Cristina,
Pero vean ustedes, pues eso no nos da el derecho a nosotros como profesionales más que todo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta el derecho de defensa en nuestra mente. No podemos nosotros actuar, y ustedes, aunque no sean abogados, ya tienen que empezar. Y también este curso, con este curso yo quiero llegar a ese objetivo de tratarles de cambiarle la mentalidad, porque yo sé, y quizás en algún momento me encontré antes de terminar la carrera y haber vivido pues toda la experiencia que he logrado vivir a través de ser profesional, muchas cosas que a veces nosotros nos dejamos llevar por el sentimiento y no realmente pensar de una forma profesional, ¿verdad? Entonces, con este curso también se trata de concientizarlos a ustedes como futuros abogados a que tienen que dar ese punto de vista profesional, ¿verdad? Es dejando a un lado la religión, o incluso incluyendo la religión. Fíjense que no podemos incluso sanatizar la religión, ¿verdad? Venir y decir que cómo va a ser eso que sea un religioso, como nos decía Sergio, que echaron a esas personas de la colonia donde vivían. Pero ¿quiénes son ellos para echar a alguien si ellos no están faltando a una regla o conducta dentro del condominio? ¿Y dónde está el derecho a la propiedad privada? Pues la persona dueña de la casa puede alquilarle la casa a quien se le dé la regalada gana, siempre y cuando estas personas obviamente cumplan con los reglamentos del condominio. Y dentro de esos reglamentos obviamente no va a existir una prohibición de que vengan a excluir a personas que tengan una diversidad sexual diferente, porque entonces eso sería una discriminación a los derechos humanos, como mencionaba alguien, ¿verdad? Entonces, obviamente no pueden poner prohibiciones que sean antijurídicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estas personas se denominan religiosas y dónde está el amor entonces? ¿Dónde está el amor que profesa, el amor que es Dios? ¿Dónde está? Nosotros no somos nadie para juzgar a la gente, en primer lugar, desde el punto de vista, pues, en tema religioso, al que, pues, no me quiero meter, ¿verdad? Porque ese no es el punto, sino desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Creo que una de las características muy importantes y que no mencionó ninguna de las características que les había pedido de la sociedad guatemalteca es que todavía somos una sociedad machista. Miren, han habido muchísimos cambios, es cierto, pero todavía vivimos en una sociedad machista. Yo que he trabajado en el sector justicia, les digo, he visto casos de jueces que todavía le pegan a sus mujeres. Incluso el juez con el que yo trabajé anteriormente, hace aproximadamente unos 2 años, lo sacaron del organismo judicial porque tenía una sentencia de violencia contra su esposa en la forma física. Entonces, vean, siendo juez, impartiendo justicia con una sentencia por maltrato físico hacia su esposa. Entonces, veamos hasta dónde estamos, pues todavía se tiene que trabajar bastante para cambiar esa sociedad machista en la que vivimos, incluso aunque seamos una sociedad que se basa en la religión, porque desde la Constitución mencionan el nombre de Dios. Es cierto, o sea, vivimos en una sociedad conservadora, pero eso tampoco da el derecho de las personas que somos religiosas de juzgar a alguien o de querer quitarle la vida, de querer atropellarlo o de ir a quebrarle el vidrio de su carro. Eso es una falta no solo contra las personas, sino también contra la propiedad. No sabemos nosotros cuánto les tocó trabajar a estas 2 personas para poder comprar su carro. O sea, yo las podría comparar incluso con algún ladrón, ¿verdad? Que sin importarle cuánto le costó a usted su teléfono, cuántas horas extra trabajó para conseguirlo, pues vienen y se lo roban sin importarle. Pues lo mismo le pasa a estos sujetos que van y le quiebran los vidrios del carro a estas personas, ¿verdad? Si ellos tienen algo en contra de ellos, tienen que acudir a las vías legales correspondientes. Y yo creo que ya me excedí un poquito del tiempo. Solamente quiero pedirles que dentro de las actividades van a realizar 2 pequeñas tareas. Se las voy a subir más tarde en algún archivo en Classroom y se las voy a mandar al WhatsApp. Estas también las tienen que seguir acumulando, ¿verdad? Síganlas haciendo. Lo primero es que tienen que investigar qué significa la
interculturalidad y dar su opinión acerca de este término. Leen qué significa, simplemente buscan una pequeña definición de qué es y ya ustedes con sus palabras dan su opinión de qué opinan sobre la interculturalidad. Y la segunda es, ¿cómo consideran ustedes, responder la siguiente interrogante, cómo considera usted que es la sociedad en la que vive? Por ejemplo, si usted pertenece a una sociedad maya, pues me pone ahí que usted pertenece a la sociedad maya tal y que usted considera que así es su sociedad. Y si no, pues obviamente la sociedad guatemalteca, ¿verdad? ¿Cómo consideran ustedes que es la sociedad guatemalteca y cómo le gustaría que fuera la sociedad en la que usted vive? La realidad y lo que usted considera que le gustaría o en la sociedad en donde usted le gustaría vivir, ¿sí? Esas dos, esta no es la actividad en sí de la unidad, pero sí es el complemento. Entonces, para que no se les vuelva más grande, vamos a empezar realizando esta pequeña tarea, ya que tienen descanso el día viernes, aprovechen. Y yo se las voy a estar subiendo más tarde o el día de mañana y los dejo porque creo que ya se les hizo tarde para su próxima clase.